Muy buenos días. A nombre de la Bolsa de Santiago y de EY, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del estudio de la voz del mercado 2020. Saludamos en particular a nuestros espectadores online, quienes nos ven ahora mismo, en vivo, en vivo.eychile.cl y también a través de las redes sociales de EMOL TV. La sociedad chilena se ha estado manifestando ya durante largo tiempo, ha estado manifestando un conjunto de insatisfacciones. Muchas de estas insatisfacciones son de responsabilidad de nosotros, las empresas, y por ende también del rol de los directores, porque el rol del director puede delegarse, pero no la responsabilidad de ser director. La responsabilidad de ser director es la responsabilidad de la empresa toda. Hemos entendido que así, y a propósito de todas estas manifestaciones, que generar utilidades no es suficiente y que no es ni el mayor ni el único aporte que una empresa puede generar en nuestra sociedad.
a través de todo este proceso que hemos vivido desde octubre pasado, hemos aprendido que la empresa es un actor relevante en la forma en que las personas nos relacionamos. Somos organismos en una trama bastante compleja que requiere que demos lo mejor de nosotros como empresa, y así no requiere solo nuestra calidad técnica y profesional, sino que también, no solo requiere, sino que exige principios éticos sólidos y que actuemos en consecuencia. Acá no hay que olvidar que liderar, como es que le corresponde al directorio, es conducir a la excelencia. No puede ser liderar sino otra cosa que conducir a todos y a cada una de las personas al bien común, y esas son todas las personas que conforman nuestras organizaciones, y a todas ellas, junto con la empresa, hay que llevarlas hacia tener un impacto positivo en la sociedad. Esto no es simplemente un asunto de poder. No puede ser tan solo poder, porque ese es poder sin sentido, ese es poder sin un fin. El directorio que no pone a la persona al centro es dirección vacía, y eso, por supuesto, no es lo que buscamos. Lo que legitima el ejercicio del poder es la autoridad. Y para ganar esa autoridad tenemos que ser transparentes, tenemos que llevar a nuestras personas a un bien común, tenemos que dar sustentabilidad económica, dar empleo, pero no se queda ahí. Hay que realizar a nuestra gente, contribuir a la realización de nuestra gente, en lo profesional, en lo material, porque uno es uno con el trabajo que es parte de su vida diaria, y por eso también hay que llevar a la realización espiritual. Y la verdad es que creo que el día de hoy no podemos sino reconocer que hemos fallado en el pasado. Hemos fallado a veces en lo que hemos hecho y a veces hemos fallado en cómo lo hemos comunicado. A veces hemos flaqueado en mantenernos fieles a nuestra visión y hemos fallado a la hora de mostrarlas a otros. Y es por eso que este evento es una invitación a reentusiasmarnos para dirigir con sentido de persona, a llevar a otros hacia ese bien que a veces no se ve, pero que es bueno seguir. Pienso que lograrlo va a hacer que este país sea menos polarizado, más dialogante. Nuestro rol como ejecutivos y directores de empresas es asumir nuestra responsabilidad en beneficio de las personas y del país que nos ha permitido, en definitiva, desarrollarnos y respecto del cual necesitamos desarrollar tanto bien. Y dado el impacto que tiene la voz del mercado en los gobiernos corporativos de las principales empresas del país, es que es importante el rol que cumple la Bolsa de Santiago en este estudio. Y entonces, por eso, es que a continuación invitamos a José Antonio Martínez, gerente general de la Bolsa, quien nos va a compartir unas palabras. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Macarena, y gracias por la introducción. En nombre de la Bolsa de Santiago, agradezco muy especialmente la participación de todos ustedes en esta cuarta versión de la entrega de resultados y reconocimiento de la voz del mercado, estudio que realizamos en conjunto con EY y el Instituto de Directores, y que tiene por objeto conocer la opinión de un grupo relevante de participantes del mercado de capitales acerca del gobierno corporativo de las principales empresas listadas y transadas en la bolsa. Para nosotros, las empresas en general y las sociedades anónimas en particular tienen un rol esencial en el desarrollo de nuestro mercado de capitales, en el crecimiento de nuestro país y en el bienestar de nuestra población. Dado ese rol primordial, queremos aportar a través de este estudio con información que ayuda a la toma de decisiones. Una toma de decisiones cada vez más compleja, que debe considerar variables sociales, ambientales y de gobierno corporativo, en un escenario con alta incertidumbre y considerando diversos grupos de interés, donde destacan los clientes, accionistas, colaboradores, proveedores y la comunidad donde la empresa está inserta. En ese proceso de toma de decisiones, un buen gobierno corporativo es esencial para lograr el crecimiento sostenible de la compañía y el pleno cumplimiento de su rol en la sociedad. Asimismo, queremos hacer un reconocimiento especial a aquellas empresas que a juicio del mercado lo hacen mejor, a quienes felicito muy especialmente por el trabajo realizado, porque estamos convencidos que el ejemplo de esas compañías trasciende su propio ámbito de acción y es un incentivo para el proceso de mejora continua de los gobiernos corporativos
de todos quienes participamos en el mercado de capitales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Antonio. Entonces, ahora vamos a dar a conocer los resultados de nuestro estudio La Voz del Mercado 2020 y que estoy segura que tendrán un impacto significativo en el año 2021. Sus preguntas y comentarios los pueden hacer llegar a través del teléfono de WhatsApp que va a aparecer en pantalla y van a ser considerados para contestarlos en la conversación que sostendrá nuestro panel de invitados. El estudio que vamos a analizar tiene tres partes. Tiene preguntas coyunturales, ¿ya? Tiene preguntas por pilar y tiene una pregunta de evaluación general de los gobiernos corporativos. Las preguntas coyunturales son las que son relativas a acontecimientos recientes, entonces cambian cada año, ¿ya? No evalúan a ninguna empresa particular y en esta versión 2020 son 4 preguntas abiertas, ¿ya? Hay una de ellas que es prioridades de la agenda de los directorios, que se repite con relación a las preguntas coyunturales del año pasado. Y luego, como decía, están las preguntas por pilar. Las preguntas por pilar preguntan sobre los 5 pilares del estudio: estrategia de negocio, ambiente de control, acceso a la información, sostenibilidad y trato igualitario a los accionistas. Estas 5 preguntas no cambian y son las mismas desde el año 2017. Cada encuestado evalúa a 7 empresas que le son presentadas de manera aleatoria de entre las empresas más transadas en bolsa. Las empresas más transadas en bolsa son 35 las que evaluamos en esta oportunidad y entonces a cada encuestado se le presentan 7 de manera aleatoria. Y es muy importante tener presente que los encuestados no evalúan empresas con las que tienen relación porque se aplica un filtro automático después de la identificación del entrevistado, y esto obviamente para evitar conflictos de interés. Se evalúan las empresas en una escala de 5 puntos: deficiente, regular, bueno, muy bueno y excelente. Y luego finalmente, ya de las preguntas coyunturales y las de pilares, viene, como decía, la pregunta de evaluación general de gobiernos corporativos. Y en esta pregunta, los encuestados vuelven a evaluar las mismas 7 empresas presentadas en la pregunta anterior. Y la pregunta en esta sección no es específica por pilares, es solo una, y la pregunta es por el gobierno corporativo en general. Con esta pregunta en particular es que se construye el ranking con que se elige y se premia a los 3 primeros lugares de cada año. En esta sección, igual que siempre, es comparable ya con la de todos los años anteriores, de manera, ¿cierto?, de hacer comparable el estudio. La fecha del trabajo de campo este año fueron 5 semanas, septiembre y octubre de 2020, y se aplicó, por razones evidentes, de manera online. Recibimos 361 respuestas individuales, y estas provinieron de directores, gerentes de primera línea, analistas de mercado de capitales, clasificadoras de riesgo, gremios, académicos y otros actores que son influyentes en nuestro mercado. Como les decía, aplicamos el filtro, se evaluaron 35 empresas, y en forma posterior a esta reunión de hoy día, es que vamos a empezar el ciclo de entrega de feedback a las empresas evaluadas y también a los otros actores relevantes del mercado. Hay algunas diferencias entre esta versión 2019 y la versión 2020. El estudio del 2019 fue un poco diferente a los anteriores, precisamente por la crisis de octubre pasado, ¿cierto? Se aplicó la tradicional versión del estudio primero, ¿ya? Pero esto fue justo antes del estallido social, y esto hizo necesario realmente realizar una nueva encuesta en ese año, ya con preguntas coyunturales y entrevistas personales, porque había que recoger las percepciones del nuevo ambiente país posterior a octubre pasado, posterior al estallido social. Las preguntas metodológicas
o sea, por pilares y de evaluación general, no se repitieron en esa encuesta del año pasado. Y esta nueva encuesta, la que estamos viendo ahora, se aplica de la manera tradicional, ¿ya? O sea, comparada con la del antes del estallido social y todos los años anteriores. Y por eso esta versión de este año no tiene la versión más compleja del año pasado, ¿cierto? Que comparaba antes y después del estallido de 18 de octubre. Es así como este año mostramos la evolución en pilares, la evaluación general y las 4 versiones anteriores del estudio. Vamos entonces a ver las preguntas coyunturales. Acá se resumen los resultados de las 2 primeras preguntas coyunturales de la encuesta. Primera pregunta: ¿las empresas chilenas cuentan con directorios preparados en términos de capacidades, organización y procesos para responder a los cambios que dejarán la pandemia y la crisis social y lograr la reactivación y o transformación de los negocios? Y la segunda pregunta: ¿considera que los directorios de las principales empresas en Chile están conectados con el entorno y la realidad del país tras la crisis social y pandemia? Acá lo que podemos percibir es una preocupación por la capacidad de los directorios para enfrentar los cambios derivados de estos 2 grandes temas, de la crisis social y de la crisis sanitaria. Los comentarios y cambios en las prioridades apuntan a la necesidad de mayor diversificación para abordar mejor los desafíos de la actualidad. El 70% de los encuestados afirma que la mitad o menos está preparado en sus capacidades, organización y proceso para afrontar los cambios que dejarán la pandemia y crisis social. El 62% de los encuestados afirma que la mitad o menos está conectado con el entorno y la realidad del país tras la crisis social y la pandemia. La pregunta en esta lámina es: ¿cuáles son los principales temas que usted considera que deberían ser una prioridad para la agenda de los directorios de las empresas en Chile? Esta pregunta se realizó el 2019, como les comentaba antes, previo al estallido social, por lo que en particular permite una comparación con esa versión. Y por eso se muestra de la forma que se observa acá en esta lámina, dando cuenta de los cambios antes y después de la pandemia y de la crisis social. Como podemos ver, los temas destacados del Top 6 2020 son transformación digital de las empresas, impacto medioambiental, ciberseguridad y continuación del negocio, temas de riesgo y reputacionales, y adaptación de la fuerza laboral frente al nuevo escenario, y stakeholders y una sociedad más exigente. La adaptación de la fuerza laboral frente al nuevo escenario sube en un 53% con relación al 2019, aumentando 3 posiciones en el ranking. Sube a un 53%. El mayor aumento porcentual se da en la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, que pasa a ocupar la posición número 13 en el ranking, relevando este tema, ¿ya?, de igualdad de género que está siendo cada día más tocado, digamos, como tema relevante en nuestro país. La transformación digital se ha posicionado y su importancia se ha visto reforzada siguiendo también la tendencia del año pasado. Pregunta acá: ¿cómo el gobierno corporativo puede hacerse cargo de las demandas de los stakeholders para lograr la licencia social? La slide da cuenta de que el involucramiento con las comunidades es la prioridad de los encuestados, reforzando así la importancia de la visión de la empresa y su gobierno corporativo como actor social.
Hay que recordar que en esta sección que vamos a ver ahora del cuestionario, se presentan al encuestado 7 de las 35 empresas de forma aleatoria. Vamos a ver ahora la evaluación por pilares, aplicando los filtros que ya comentamos, los filtros de conflicto de interés, para evitar que las personas respondan respecto de empresas con las que tienen una relación. El modelo de gobierno corporativo de Iguay comienza por identificar lo que vemos acá, que son los drivers para los accionistas. Primer driver, rentabilidad y eficiencia en la gestión del negocio. Segundo driver, patrimonio, resguardo del valor patrimonial. Luego, información, que es acceso a la información. Luego, participación, que es formar parte en la toma de decisión. Y finalmente, sostenibilidad, que es gestión de la buena reputación. Así, detrás de cada pilar existe un impulsor de valor orientado a satisfacer las necesidades de los accionistas. De los drivers anteriores, se modela la estructura de pilares utilizadas por la voz del mercado, que corresponden a las 5 preguntas de esta segunda sección del cuestionario. La satisfacción, como puede verse acá, subió respecto del año 2019. 9 puntos porcentuales para la estrategia del negocio y 11 puntos porcentuales para el ambiente de control. 9 puntos porcentuales para el acceso a información, 9 puntos porcentuales para el trato igualitario a los accionistas y 10 puntos porcentuales para la gestión de la sostenibilidad. Un 74,1% evalúa de manera satisfactoria este pilar. Bueno, muy bueno, excelente, en 1919. La misma evaluación alcanzó el 64,6%. En los comentarios vemos que no solo se evalúa la dimensión financiera de la empresa y sus resultados, sino la necesidad de ir más allá en la gestión de riesgo ESG, ASG, ambientales, sociales y de gobiernos corporativos, e incorporarla a la estrategia. Vemos acá como un 77,8% evalúa de manera satisfactoria este pilar respecto del ambiente de control. Bueno, muy bueno, excelente. En 2019 la misma evaluación alcanzó 67%. Desde el estallido social y la pandemia, los riesgos han aumentado. El mercado está exigiendo un mayor involucramiento de los directorios en este nuevo escenario y una gestión de riesgo realmente más holística. Y hablando de calidad y transparencia de la información, vemos como un 75% evalúa de manera satisfactoria este pilar. Bueno, muy bueno, excelente. En 2019, la misma evaluación alcanzó 66,2%. Los años anteriores estuvieron marcados por casos controversiales que salieron a la luz, mientras que la pandemia es lo que se ha tomado la agenda del 2020. Pese a la mejora en la percepción del mercado, se sigue pidiendo integración de otros factores no financieros en los reportes. Y respecto al trato justo e igualitario a los accionistas y bonistas, podemos ver como un 73,1% evalúa de manera satisfactoria este pilar. Bueno, muy bueno, excelente. En 2019, la misma evaluación alcanzó 63,9%. En gestión de la sostenibilidad, un 73,2% evalúa de manera satisfactoria este pilar. Bueno, muy bueno, excelente. En 2019, la misma evaluación alcanzó 63,2%. Siendo este uno de los pilares que más ha mejorado respecto a la versión del año anterior, se logra percibir que hay una buena evaluación de las acciones tomadas por la empresa ante la pandemia. Sin embargo, así todo, el mercado sigue exigiendo aún más. ¿Ya? Y esto también lo digo considerando la pregunta coyuntural que ya habíamos visto anteriormente, que revela la necesidad de estar más conectados con la comunidad.
Cuando vemos cómo ha evolucionado la percepción por pilares, desde que comenzamos, podemos ver que se observa una mejora importante en la percepción de la satisfacción que se tiene en los pilares del gobierno corporativo. Y ahora entonces vamos a la evaluación general. Podemos recordar que esta parte de la evaluación es la evaluación con la que se construye el ranking. Y se pregunta por la calidad del gobierno corporativo. El cambio hacia una percepción más positiva también se puede ver reflejado en la evaluación general de los gobiernos corporativos. Se alcanza la puntuación más alta de todas las versiones realizadas en el estudio, subiéndose 8 puntos porcentuales en comparación con 2019. Un 75,1% evalúa de manera satisfactoria este pilar, en bueno, muy bueno, excelente, en circunstancias que en 2019 la misma evaluación alcanzaba 66,5%. Vemos así cómo podemos hacer unas reflexiones finales. El año pasado el mercado pedía un cambio, supervisión integral de riesgo, más cercanía y monitoreo a nivel de directorio, buenas prácticas de otros sectores, empresa como un actor social. Vemos que ahora el mercado mejora su evaluación de los gobiernos corporativos bajo el ambiente de la pandemia. Sin embargo, a pesar de esta evaluación positiva, se siente que los directorios lo han hecho mejor, pero que la aptitud del directorio para abordar los cambios futuros no es suficiente. Y se sigue además criticando la homogeneidad en la composición de los directorios. Se está pidiendo mayor diversidad al interior de los directorios y se estima que esta homogeneidad, que esta falta de diversidad es negativa para la gestión del directorio. Los encuestados plantean la urgencia de un mayor acercamiento a la comunidad, porque entienden que existe una desconexión entre los directorios y la realidad del país, desconexión que ya habíamos visto en los resultados, ¿cierto?, de la encuesta post-estallido social. El estudio refleja que la reacción de las empresas frente a la pandemia no ha sido determinante en la percepción de la calidad del gobierno corporativo. El mercado sigue midiendo a las empresas en cuanto a su forma de afrontar la crisis y sus consecuencias, cosa que creo que las empresas es muy importante que entendamos. Algunos comentarios respecto a la ficha técnica, algunos que ya había comentado, ¿cierto? Fue encuesta online, duró 40 días, se segmentó por bloques incompletos, la modalidad fue anónima, se eliminaron los conflictos de interés. Los cargos principalmente representados fueron C-suite y directores, como las personas que tuvieron habilitadas para contestar la encuesta fueron más hombres que mujeres. Y habiendo diversidad en los sectores que contestaron la encuesta, hay una prevalencia de algún modo de los sectores financieros, profesionales, comercio y administración pública. Ahora, tras conocer los resultados del estudio, vamos a dar a conocer las 3 empresas que salieron mejor evaluadas en esta cuarta entrega de la voz del mercado. Acá les pido recordar que estas son las 3 empresas que nuestros encuestados consideraron que eran las que tenían mejores prácticas de gobierno corporativo. Y hay que señalar que son 3 empresas igualmente reconocidas y que el orden en que las vamos a mencionar es solo el orden alfabético. La primera empresa en recibir el conocimiento es BCI y recibe el premio a nombre de BCI Luis Enrique Yarur, presidente de BCI.
Gracias, Macarena. Ser distinguidos en el mercado por nuestras prácticas de gobierno corporativo es muy satisfactorio y al mismo tiempo y sobre todo una enorme responsabilidad. En medio de una gran crisis de confianza que afecta a todas las organizaciones, entre ellas al empresariado, se debe hacer más importante aún continuar esforzándonos en gestionar la empresa con un gobierno corporativo fuerte que permita el necesario equilibrio entre todos los que contribuyen a que ésta funcione y a su vez tenga éxito. Creemos, como lo definimos en nuestra misión empresarial hace ya 25 años, que el éxito de la empresa no debe ser medido solo por sus resultados económicos, que, siendo muy importantes, no son lo único que importa. Tan importante como ello es el que cómo se alcanzan los resultados y cómo ello contribuye al progreso de sus colaboradores y sus familias, al de sus clientes y proveedores y a cada una de las comunidades en que la empresa se desenvuelve. Un gobierno corporativo sano, que modele competencias y transmita los valores de la cultura de la empresa, es imperativo para cumplir nuestro propósito empresarial y restablecer la confianza en las organizaciones empresariales. Actuar con integridad, con respeto y con excelencia son los valores que guían nuestra misión empresarial, y este reconocimiento es un incentivo para continuar por la misma senda de compromiso con nuestro país. Agradecemos sinceramente una vez más este premio, que es una señal a nuestro directorio y a todo el equipo del BCI para estar siempre atentos y dispuestos a generar impactos positivos en cada una de las comunidades en que operamos, tanto en Chile como en el extranjero. Es una responsabilidad que siempre debemos tener presente en cada una de las actividades que emprendamos. Muchas gracias por esta gran distinción. Felicitaciones nuevamente, Luis Enrique, y muchas gracias. Pasamos entonces a la siguiente empresa. La siguiente empresa reconocida es CCU y va a recibir el premio Patricio Jotal, gerente general de CCU. Adelante, Patricio, te escuchamos. Muy buenos días, quiero saludar muy especialmente a Ernst & Young, a la Bolsa de Comercio y a sus directivos que organizan todos los años este premio de la voz del mercado que hoy día está en su cuarta versión. Y les quiero agradecer especialmente por el hecho de que sea CCU uno de los distinguidos o reconocidos este año. También le quiero agradecer muy especialmente a los más de 300 actores del mercado que con su voto concurrieron y permitieron que CCU esté hoy día en este pedestal. El año 2020 está siendo, todavía no termina, un año particularmente desafiante. La pandemia nos puso en una condición que nunca hubiésemos imaginado hace un año atrás y ha sido desafiante en todos y en cada uno de los aspectos de la compañía. Y ciertamente lo ha sido en los temas que premia esta voz del mercado. Lo ha sido en gobierno corporativo, lo ha sido en medio ambiente y cuidado con el planeta, y lo ha sido en el compromiso con la sociedad. Nos hemos esmerado desde siempre en hacerlo bien en estas tres dimensiones, y particularmente lo hicimos este año. Y por eso nos sentimos particularmente satisfechos y agradecidos y contentos de estar recibiendo este reconocimiento. Termino agradeciendo una vez más a Ernst & Young y a la Bolsa de Comercio y enviándole un abrazo afectuoso a todos ustedes. Felicitaciones, Patricio, felicitaciones a CCU. Y ahora, por último, entregamos el reconocimiento a Empresas Copec. Recibe el premio Eduardo Navarro, gerente general de Empresas Copec. Hola, Eduardo. Bueno, quiero agradecer a través de estas palabras el premio La Voz del Mercado que nos acaban de entregar, partiendo por quienes organizan esta medición, el Instituto de Directores de Chile, EY y la Bolsa de Santiago. Creo que para nosotros es muy valioso conocer qué es lo que opinan los principales agentes del mercado de capitales respecto de cómo lo estamos haciendo las empresas en términos de gobernanza, sostenibilidad, estrategia de negocio, ambientes de control,
trato justo e igualitario y, por supuesto, muy importante hoy día, transparencia. Tomamos este reconocimiento en esta cuarta edición con mucha alegría, porque pensamos que hemos durante todos los últimos años trabajado por fortalecer el gobierno corporativo, pero también con humildad y con esperanza de que, al conocer la opinión de los agentes del mercado de capitales, podemos seguir trabajando por fortalecer, por mejorar aún más nuestra gobernanza. Creo que eso es lo que quiere la sociedad. Creo que el desafío que tenemos las empresas hoy a nivel local y global. Así que estamos muy contentos, pero también seguimos desafiados para poder seguir siendo un aporte importante al desarrollo del país a través del mundo empresarial. Aprovecho de felicitar muy merecidamente a CCU y al Banco BCI, que también son ganadores de esta cuarta edición, y nuevamente a todos los que han permitido poder contar por segunda vez consecutiva en Empresas Copec con este premio. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por ese saludo. Reitero mis felicitaciones a Empresas Copec y a ti. Y reitero mis felicitaciones en realidad a las 3 empresas reconocidas por el mercado. Muchas, muchas felicidades a todas. Este es un importante y gran reconocimiento de quienes realmente conocen los gobiernos corporativos de las empresas y tienen autoridad para evaluarlo. Y ahora los dejo con José Tomás Santamaría, editor de Economía y Negocios del Mercurio, que nos va a presentar al panel de conversación. Muchas gracias, Maca, y felicitaciones a las 3 empresas premiadas. Es un reconocimiento muy merecido para cada una de ellas. Antes de presentar el panel, que la idea es hacer como una segunda lectura de los resultados que escuchamos del informe de La Voz del Mercado, quiero plantearles y animarlos a que sigan haciendo preguntas a través del WhatsApp que se ve en pantalla. La idea es que durante la conversación nosotros podamos ir planteando también a los panelistas esas dudas que ustedes nos planteen. ¿Quiénes nos van a acompañar para esta misión de entender los resultados de este estudio? Nos acompaña Anita Oluigue, presidenta del directorio de TVN, es economista, magíster en economía de la Universidad Católica, ha sido directora de diversas empresas y organizaciones. Actualmente también es directora de ENAP, vicepresidenta de Techo y Comunidad Mujer. Además, es miembro del Consejo Asesor de Chile Transparente. También nos va a acompañar Vivian Blanlot, economista de la Universidad Católica y magíster en Economía Aplicada de la American University. Es directora de empresas como Colbún, Antofagasta Minerals y es vicepresidenta de ICARI. Anteriormente se desempeñó también como ministra de Defensa, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía y directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente. También está con nosotros José Antonio Martínez, gerente general de la Bolsa de Santiago, director del Depósito Central de Valores. Antes fue presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas e integrante del Comité de Nominación de la Federación Mundial de Bolsas. José Antonio es magíster en Derecho de los Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y también el cuarto panelista es Cristian Lefebvre, presidente de EY. Además, Cristian es miembro del Market Segment Board de EY Latinoamérica Suri, del directorio de la región. También es consejero del CEP, presidente del Instituto de Directores de Chile y parte del directorio de País Digital. Cristian es MBA multinacional de la Universidad Adolfo Ibáñez y cuenta con certificación de Company Direction de la Corporate Governance del Instituto de Directores de Londres. Bueno, como ven, tenemos un panel de lujo. Yo quería partir haciendo una pregunta que tiene que ver bien con la coyuntura, porque esta es una voz del mercado que estamos haciendo en un minuto muy particular de nuestro país. Así que la primera pregunta es para el panel completo. Y la idea es que ustedes, si tienen diferentes opiniones, también las manifiesten unos con otros. Me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Las empresas deben tener un rol más activo en el debate político, en el debate público del proceso constituyente? ¿Lo creen así, sí o no? ¿Y por qué? Anita, partamos contigo. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que sin duda las empresas no debieran estar ausentes del proceso que vamos a iniciar como país, de este diálogo social. La pregunta es ¿cómo? Yo creo que sin duda las empresas no debieran estar ausentes del proceso que vamos a iniciar como país, de este diálogo social. La pregunta es ¿cómo?
¿A través de qué mecanismo y en representación de quién? Porque si nosotros entendemos la empresa como un conjunto de personas que se agrupa en función de la producción de bienes o de servicios, es una mirada. Si nosotros entendemos la empresa y quienes podrían intervenir en este diálogo social son la jerarquía, es un tema distinto. A mí lo que me parece valioso es que dentro de esta participación de la empresa dentro de este diálogo, es que creo que sería bastante mejor recibido, mi opinión personal, si esto no es en bloque, si no es los líderes empresariales, si no es la empresa como un bloque dentro de la sociedad, porque no lo es. Nosotros en este país tenemos empresas públicas, tenemos empresas privadas, tenemos empresas multinacionales, tenemos chicas, medianas, grandes, tenemos algunas empresas que van al mercado interno, otras que van a exportar sus productos, tenemos empresas que usan recursos naturales, otras que no los usan, algunas empresas que impactan muy negativamente a las comunidades donde tienen sus centros de operaciones y otras que no lo hacen. Entonces, lo que a mí me parece a veces que puede ser casi en el sentido contrario de lo que se quiere lograr como diálogo social, es que aparezca la empresa como un bloque. Como la voz empresarial, cuando la voz empresarial son miles de capas, y miles de capas de distintas empresas además. Yo creo que tiene mejor, que puede hacer una función mejor la empresa cuando hay personas, y quiero nombrar el caso de Felipe Gacitúa como presidente de CMPC, quien él como persona ha salido en el tema de la Araucanía. No es la voz empresarial hablando del tema de la Araucanía. Y si a lo mejor uno tuviera muchas personas en distintos ámbitos y en distintas circunstancias, como en la empresa, hablando de los temas que tienen que ver con la empresa, creo que sería mucho más bien recibido y también mucho más efectivo. Me parece también, yo creo que es importante, porque cuando uno habla desde la empresa, puede pasar que en general las empresas no son las instituciones mejor vistas en el país. Ahora, bueno, todo está muy confuso en estos minutos, pero tradicionalmente no lo ha sido. Y yo creo que tiene que ver con el tema de la desconexión. Entonces, las mejores personas para participar en este diálogo social, yo creo que son personas que de verdad tengan una conexión con la realidad. Y eso te lo da la cercanía, te lo da el estar en las faenas, te lo da el conocer a todos los estamentos que conforman una empresa. Yo creo que es la conexión con la realidad es lo que te da la licencia para participar. Ahora, participar, ¿en qué forma? Yo creo que, bueno, salvo que algunos vayan de constituyente, pero no creo que sean muchos, en el fondo es a través de la conversación que se va a ir dando en paralelo a todo este proceso, a través de los medios, a través de seminarios, a través de distintas plataformas. Pero yo recomendaría que en lugar de ser la voz empresarial, fuera la voz de personas que están legitimadas para hablar de temas en particular. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Anita. Vivian, ¿tú compartes de que lo mejor sería no actuar como bloque, sector empresarial, sino que personas que participen? Mira, sí, yo comparto eso. Y específicamente considero que la empresa como organización
bueno, la empresa es una persona jurídica, detrás de la cual pueden haber miles de accionistas que pueden tener distintas visiones de la sociedad, de la política, y por lo tanto la empresa como empresa no puede manifestarse porque en realidad no tiene capacidad para representar esa diversidad. Sin embargo, el proceso constituyente es un proceso que no puede, de la cual nadie puede estar ajeno. Y las visiones de los distintos estamentos de la sociedad tienen que estar representados de alguna manera. Entonces, efectivamente, y ahí concuerdo mucho con Anita, creo que en la discusión que se va a dar, se va a ir dando paralela, digamos, porque va a haber una discusión social que no se va a dar en el interior de la convención o de los asambleístas, sino que se va a dar acompañando ese proceso. Y esa discusión debemos tratar de que sea lo más rica posible. Entonces el sector empresarial puede sí estar obviamente presentando sus opiniones en la medida que las personas que están en ese sector dan opinión y muestran, digamos, todas las variables, los trade-offs que a ellos les interesan y que a la empresa le puede interesar. Ahora, y por eso que creo que en el proceso que viene es muy importante ser activo en los conversatorios, en los foros, en forma muy amplia. Ahora, también creo que la empresa tiene otra posibilidad de participación. Tenemos que pensar que la cantidad de trabajadores chilenos que están asociados a las empresas más formales, digamos, de hecho, la cantidad son millones de chilenos que hacen sus vidas en torno a su actividad laboral. Muchos de ellos en este proceso muestran, y eso yo creo que lo están viendo, se está viendo claramente en algunas empresas, muestran una sensación de incertidumbre y una sensación de no tener claro, primero, qué se va a discutir y qué posiciones pueden ellos tomar. En parte tiene que ver con que los chilenos, yo creo que por primera vez nos preocupamos de leer, y no creo que todos, la Constitución durante este año y durante el fines del año pasado, desconociendo totalmente en qué consiste la Constitución. Entonces, las empresas están en un lugar muy privilegiado para facilitar a los trabajadores información a través de organizar foros en que personas independientes de la empresa puedan presentar las distintas alternativas y que los trabajadores también tengan la oportunidad de dar sus opiniones, presentar sus inquietudes y aprender. No para entregarles la visión de la empresa, sino que para entregarles información que les pueda ser útil como ciudadanos activos, digamos. ¿Y por qué creo que esta es una labor que la empresa no solamente puede, sino que debe desarrollar? Porque efectivamente la empresa es una entidad, un organismo que funciona en un ecosistema extremadamente amplio y complejo. Y cuando digo la empresa, también digo los trabajadores de las empresas. Ellos son parte, no solamente son trabajadores, son ciudadanos, son padres de familia, son personas que educan a otras personas que van a ser parte del mundo laboral. Entonces, sus inquietudes tienen que ser respondidas de alguna manera. Y la empresa está en una posición muy privilegiada para apoyar ese proceso de aprendizaje. Eso sería lo que podría decir yo al respecto. Gracias, Vivian. Cristian, ¿cuál debiera ser el rol de la empresa y de los empresarios en general en el proceso constituyente? Bueno, yo creo que primero ha quedado demostrado, después del estallido social, lo desconectadas que están las empresas de lo que estaba ocurriendo en nuestra sociedad. Entonces, un poco como lo decía Anita, yo creo que las empresas como bloque
hoy día están muy deslegitimadas. El nivel de confianza que hay, ¿no es cierto?, en las empresas, que lo hemos visto en distintas encuestas, es de los más bajos, siendo más bajos los políticos. Entonces, ¿cómo hacer? Sin lugar a dudas que tiene un rol la empresa, porque participa en esta economía circular. Y si esto no funciona, no funcionan las empresas en el futuro. Entonces, y ese rol hay que ejercerlo de una forma que influya positivamente, y además aprovechemos de generar confianza en este mercado donde está tan destruida la confianza empresarial. Y se han dicho aquí varias cosas. Yo creo que hay muchas formas de influir, y de hecho hoy día se están haciendo, y eso es a través de las personas, de los líderes empresariales que pueden trabajar primero partiendo por casa, ¿no es cierto?, por las personas, como decía Vivian, educar, y es lo primero que deberíamos hacer, y conversar sobre estos temas. Esto no es ajeno a nosotros. Segundo, influir en los distintos stakeholders. O sea, aquí tenemos un mundo que mueve muy fuerte a los países y a Chile, el mundo de los emprendedores. Y acá hemos visto en el último tiempo cómo las empresas están trabajando. Hay personas que me ha tocado estar junto a ellas que se están dedicando 100% a esto. El caso de Daniel Lacaret, por ejemplo, que lo hemos visto ayudando a un número de emprendedores para poder conectar mejor, y al final del día tratar de tener gente que esté más educada en la Constitución, que entienda cómo poder hacer una buena Constitución, y influir en eso a través de gente que está más validada. De Arica a Punta Arenas, Cristian Goldberg hoy día está trabajando en ayudar a que exista gente que participe en este proceso constituyente de Arica a Punta Arenas, y gente que sea al final del día, que tenga el respeto de la gente, ¿no es cierto?, que sea influyente, y gente que pueda, que quiera recibir ayuda de las empresas. Entonces, el rol empresarial, más que como bloque, sino a través de nuestras mismas empresas, con nuestra gente, con nuestros stakeholders, como por ejemplo los proveedores, que están parte de las pequeñas y medianas empresas, con nuestros accionistas, con los clientes, influir, y de una forma positiva, ¿no es cierto?, en que salga una buena Constitución, sin lugar a dudas que es un rol empresarial. Yo creo que hoy día está la oportunidad de volver a reconstruir esta confianza y volver a conectarnos. Hay una desconexión muy, muy relevante entre el mundo empresarial, donde lo hicimos espectacularmente bien. Yo creo que Chile es un país muy destacado por eso. Las empresas han generado mucho valor y crecimiento, pero no estábamos conectados con todos estos stakeholders en una suerte de economía circular, que yo creo que lo que nos está faltando hoy día. Y esta es una oportunidad. Es una oportunidad donde estamos viendo a varias personas, como te dije, te nombré algunas. Sandro Solari lo hemos visto súper involucrado también en todos estos temas, y dedicando tiempo personal. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y líderes empresariales dentro de las empresas, que sean directores, gerentes generales, puedan trabajar en torno a este Chile mejor, y la oportunidad más cercana es el proceso constituyente. Gracias, Cristian. José Antonio, ¿cuál es tu postura respecto de este tema? ¿Coincides con las opiniones que se han dado? A ver, yo creo que el proceso constituyente es muy relevante para la definición del desarrollo futuro del país que queremos, ¿ya? Vamos a establecer cuál es nuestro marco político, social, económico, y creo que la participación, que nadie puede excluirse de esta discusión, y nadie puede excluirse de este proceso. Es tan relevante para el futuro de nuestro país, para la convivencia, que en la medida que consensuemos en la forma más amplia posible lo que queremos hacia adelante, creo que va a ser muy positivo y va a generar un salto en el desarrollo de nuestro país. Y en ese ámbito, las empresas son actores relevantes. Y de hecho le estamos exigiendo a las empresas que cumplan un rol más allá de generar utilidades para sus accionistas o de producir productos y servicios de calidad. Estamos diciendo que la empresa es un ente social que se tiene que relacionar con la comunidad, que tiene que tener un compromiso con sus trabajadores, con sus proveedores, con sus clientes, ¿ya?, con sus accionistas. Y me llamaría la atención de que en este contexto quisiéramos excluir a las empresas de esa discusión. Todo lo contrario, creo que las empresas deben estar y deben ser partícipes en esa discusión, en el ámbito, yo diría que en el ámbito propio, ¿ya?, en el ámbito que le corresponde como empresa, en su inserción en la comunidad, en su relación con los proveedores, en su relación con los trabajadores. Y es una decisión propia del gobierno corporativo de la empresa. O sea, yo creo que esto es, en este aspecto, es una decisión de los directorios y de los gobiernos corporativos de la empresa, de cómo
participar en este proceso, ¿verdad? De cómo influir y cómo ser parte de un proceso creo que es esencial para el desarrollo de futuro en nuestro país. Concuerdo que debería ser una decisión a nivel de cada una de las empresas, donde cada empresa tiene su propia realidad, empresas grandes, medianas, chicas, en distintos sectores, con distintas relaciones con la comunidad. Creo que eso va a mostrar de que el mundo empresarial no es único, no hay una única opinión, sino que hay una diversidad de opiniones, una diversidad de realidades, son escenarios distintos para distintas empresas, y por lo tanto yo creo que sería muy, muy valioso que las empresas en particular, o sea, la empresa a nivel de cada uno de su quehacer, sea un participante activo de este proceso de discusión acerca del nuevo marco constitucional y la nueva constitución que queremos. Muchas gracias, José Antonio. Les propongo pasar ahora a los resultados de la encuesta para ir desentrañándolos. Cristian, quizá un primer resultado de la encuesta revela que el mercado tiene una percepción de que el desempeño de los gobiernos corporativos han mejorado. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Han mejorado realmente? ¿Qué cambios se han producido concretos que tú podrías decir que se entienda esta mejor evaluación que existe respecto de cómo están funcionando los gobiernos corporativos? Bueno, si uno ve los pilares que bien describió Macarena, es sorprendente como en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Se mejoró entre 9 y 11 puntos, lo cual es fuerte, ¿eh? Es fuerte, yo creo que va a ser difícil de sostener. Ahora, cuando uno ve qué pasa adentro, qué está ocurriendo, la verdad es que la capacidad, la resiliencia empresarial, la capacidad de adaptarse, la capacidad de trabajar distinto de los directorios y ponerle sentido de urgencia en la contingencia, yo creo que ha sido algo admirable. Hay muchas empresas que en forma muy rápida, o sea, en el primer mes y medio, ya tenían definidos planes de, en algunos casos, sobrevivencia, porque efectivamente lo que importaba era primero la gente y trabajaron muy rápidamente en proteger a las personas, y segundo plano, muy rápidamente en proteger la caja, porque sin caja no se sobrevive. Entonces, yo creo que lo que hay acá detrás de esta encuesta es que efectivamente vimos la capacidad del directorio y los gobiernos corporativos de adaptarse, de adaptarse a un mundo de tecnología que se nos viene encima en 20 días. Y tecnología acompañada con una logística que tampoco teníamos. Lo que han sufrido los retailers, los que están acá escuchando, es salvaje. Es algo que se vino encima, ¿no es cierto?, en 20 días, y había que responder a los consumidores. Obviamente está lleno de reclamos, y efectivamente esta capacidad de adaptarse, uno no se adapta en 15 días, en algo que no has construido y que está en proceso de construcción. Pero han sabido responder. Yo diría, han sabido responder a los clientes, han sabido responder a la gente, a sus empleados, han sabido adaptarse, han sabido sobrevivir, algunos de ellos, aún en un proceso que yo creo que a muchas de las personas que están liderando y dirigiendo las empresas no les había tocado nunca en la vida. Entonces, en esta evaluación yo creo que se nota esa mano. ¿Por qué? En cada uno, cuando uno lo va viendo por pilar, el involucramiento en las empresas con la comunidad. Hay muchas empresas que es algo que está muy bien evaluado, ya con un 75%. Muchas empresas, a través de sus líderes y a través de su gente, se involucraron en el problema, ¿no es cierto? Y en las comunidades y en su gente, y que efectivamente esto pudiera evolucionar en un buen sentido. Mayor preocupación de los proveedores. Me ha tocado ver en algunos directorios donde los primeros días, además de preocuparse la gente, se preocupaban de, por favor, paguemos a los proveedores ya ni siquiera en 30 días, lo antes que podamos. Y hay varias empresas que lo hicieron así. Entonces, ¿por qué? Porque sabían que en el camino habían varios de ellos que estaban complicados. Hay un ejemplo que salió incluso reporteado por ustedes, Grupo Patio, que una de sus primeras preocupaciones era los arrendatarios. O sea, antes de recibir el arriendo y el efecto en el evita y en la última línea, en la caja, se preocupaban de que sus arrendatarios sobrevivieran y pudieran pasar esta pandemia. Entonces, pero esa capacidad de reacción fue muy rápida en varias empresas. Yo creo que esto, José Tomás, está en prácticamente casi todos los pilares. Cuando ves el riesgo, ¿no es cierto?, el pilar de riesgo y cuidado de la compañía, que es uno de los pilares, obviamente que fue de lo primero que se evaluó. ¿Qué puede ocurrir acá en que no nos haga sobrevivir y pasar? ¿Cuáles son los mecanismos y decisiones que hay que tomar muy rápido para pasar, ¿no es cierto?, este túnel
que todos esperaban que iba a ser de 5 o 6 meses, ha sido un poco más largo, y tomar las decisiones rápido. Entonces, resiliencia, capacidad de adaptarse, innovación tanto en la forma de vender y en la transformación digital, está recogido en varios de los pilares que se están evaluando en estos gobiernos corporativos, y creo que ha sido destacado este año. Gracias, Cristian. Anita, uno de los temas que ha generado preocupación desde hace un tiempo es el tema de la diversidad, ¿cierto? En las empresas en general, pero también en los directorios. Me gustaría saber tu visión respecto de, primero, si realmente ha habido una mejora en diversidad y cuál ha sido el motivo, si es que ha existido una mejora. ¿Ha sido por real convencimiento, por real convicción o por un tema de mejorar la imagen, por ejemplo, pública de la empresa? Estás con muting, Anita. Mil perdones. Yo creo que efectivamente ha habido una mejoría en términos de diversidad de género al interior de los directorios de las empresas. Mire, para ser bien franca, yo creo que esto partió como un... A ver, tenemos que hacerlo para no sacarnos un 1. Y en eso van a la delantera las empresas públicas, desde que en el fondo hubo un compromiso no escrito de tener un 40% de mujeres en los directorios. Yo participo en 2 directorios de empresas públicas, en TVN y en ENAP, y efectivamente el tema de la participación de las mujeres es un tema, porque las empresas públicas quieren estar en un estándar que se comprometió de alguna manera. Ahora, en las empresas privadas, bueno, yo estoy en Parque Arauco y soy la única, pero antes no había ninguna, por ponerlo de alguna manera. Entonces yo creo que sí hay un interés de ir avanzando. Ahora, probablemente partió casi como un tema imagen, de no tener esta foto de puros hombres. Pero yo creo que las mujeres también, en la medida que se le ha ido dando espacio para participar en toma de decisiones, también han ido mostrando que pueden hacerlo, que tienen la misma preparación, la misma educación, las mismas fortalezas, y tendrán otras debilidades distintas a las de los hombres, pero que son tan valiosas como la de las mujeres. Y no me refiero solamente, antes existía un concepto en los años anteriores en que era bueno tener diversidad porque así tenían la mirada femenina. Yo creo que hoy día ya no es eso. Hoy día es tener diversidad simplemente porque si no, tú dejas de usar recursos humanos, las mujeres, que son tan valiosos como los hombres. Ya no es para que vengan a aportar la mirada más blanda o más femenina, es porque tenemos las capacidades para hacerlo. O sea, yo en eso soy súper optimista. Yo creo que van a terminar todas las empresas, y ya no por obligación legal, ni por cumplir con la 385, para sacar limpiar las fotos, sino que porque de verdad van a empezar a mostrarse cada vez más mujeres, y van a ver que es una posibilidad real de apoyar y de participar en un directorio. Bueno, y esa presión pública también sirve, pues, Anita, porque hoy día ya no se concebiría una empresa que no tuviera de esa diversidad en su directorio. Sí. Bueno, de hecho, el tema de la cuota que se puso, de cuota entre comillas, no fue legal, pero el interés de tener 40% en la empresa pública sirvió mucho, porque las empresas privadas también dijeron, bueno, quisieron emular esa situación. Así que fue un paso positivo. Gracias, Anita. José Antonio, hay algunos resultados de la encuesta que dan cuenta de cómo ha mejorado la relación con los inversionistas.
ha mejorado el trato igualitario, también el acceso a la información. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que ha mejorado la relación entre los directorios de las compañías y los inversionistas de esas compañías? ¿Cómo lo han hecho si ha existido ese cambio? A ver, yo creo que la lectura a partir de los resultados de la encuesta es muy positiva. Vemos que, como decía Cristian, un aumento más de 9 puntos en todos los parámetros. Y tenemos que considerarlo que en un escenario extremadamente difícil, ¿verdad? En un escenario naturalmente en el medio de la pandemia, que ha tenido un impacto económico gigantesco a nivel país y también ha tenido un impacto económico gigantesco a nivel de la empresa. O sea, esta encuesta se da seguramente en un escenario donde los resultados trimestrales de las empresas fueron los peores en muchos años. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mercado está diferenciando, en el fondo, el resultado financiero de la gestión. Entiende que hay elementos que van más allá de los resultados del trimestre y que la gestión de una empresa es una cosa mucho más amplia y por lo tanto mide la efectividad de este resultado en un entorno complejo. Yo creo que esa es la primera lectura, que hay una visión del mercado que va mucho más allá del resultado financiero propiamente tal. Yo creo que es una cosa que es muy buena, que es lo que habíamos estado promoviendo y luchando durante mucho tiempo, de que el análisis de una empresa es mucho más amplio. Y lo segundo es que depende también, la realidad de cada empresa es distinto, o sea, el efecto de la pandemia y el estallido social en los distintos sectores ha sido totalmente diferente. Y la exigencia del mercado, por lo tanto, es acorde a esa realidad. Como decía Cristian, hay empresas que están en una etapa de sobrevivencia, o sea, se transformó totalmente su negocio, ¿ya? El sector turismo, el sector de servicios, algunos sectores de servicios asociados al turismo, hotelería, el transporte, vieron afectados en forma estructural, ¿ya? Y ahí lo que se mide es la capacidad de reacción, de adecuarse a las nuevas realidades, ¿ya? Hay otros sectores que se aceleraron los procesos, por ejemplo el sector retail, ¿ya? Donde el comercio electrónico aceleró su proceso debido a esta pandemia, y también lo que mide el mercado es cómo esta empresa, cómo el gobierno de esta empresa es capaz de subirse a este carro más rápidamente a lo que lo tenían presupuestado. Otras empresas, por ejemplo, cómo adecuaron su operación al trabajo remoto. Fue algo, la verdad es que prácticamente muchas empresas en este país en un mes o en menos de un mes, el 100% de su operación se realizaba con un trabajo a distancia que yo creo que ni el mejor ejercicio de contingencia lo hubiera logrado. Y sin embargo, la gran mayoría de las empresas fue capaz de adaptarse rápidamente a este escenario, a estructurar sus procesos, cuidar la salud de los colaboradores y enviar y operar totalmente remoto. Yo creo que todo eso ha sido reconocido por el mercado y es lo que vemos el efecto en esta medición que hoy día se presentó, donde hay una visión muy positiva de cómo los gobiernos de las empresas han asumido esta nueva realidad, este nuevo escenario, y se han adecuado cada uno en su realidad a las exigencias que tiene la empresa el día de hoy. Gracias, José Antonio. Vivian, en la encuesta vemos cuáles son los temas que durante la pandemia han estado marcando las agendas de los directorios. Ha estado el tema de transformación digital, ciberseguridad, adaptación de la fuerza laboral. Han sido temas relevantes. Ahora que vemos con esperanza la vacuna, ¿cierto? Vemos con esperanza porque todos los días salen noticias de cuánta eficiencia tiene una u otra. ¿Cuáles crees tú van a ser o debieran ser los temas que van a marcar la agenda de los directorios post pandemia o ahora que ya nos vamos acercando a que se vea la luz, digamos, al final del túnel? Mira, yo creo que estos fenómenos, digamos, que marcaron la agenda y que además muchas empresas salieron bien de la coyuntura,
la digitalización, trabajo remoto, ciberseguridad, todos tuvieron que invertir en eso y como bien decía José Antonio, efectivamente lo lograron y sorprendentemente bien algunas. Pero yo creo que eso fue simplemente la pandemia fue un acelerante para fenómenos y tendencias que ya venían y que van a ser, se van a prolongar en el tiempo. No es que fueron un fenómeno inesperado totalmente, se aceleró. Entonces yo creo que hacia el futuro vamos a ver claramente mucho trabajo y mucha priorización, se va a mantener la priorización respecto a la digitalización, a reforzar la digitalización. Y con eso la ciberseguridad, porque una cosa no puede ir sin la otra. También creo que el ejercicio de innovar y hacer masivamente, dar masivamente la oportunidad de trabajar remotamente, claramente va a ser y está llevando, digamos, a que muchas empresas estén diseñando la nueva forma de trabajo hacia adelante, que incorpora el trabajo remoto, pero que no solo eso, también incorpora una manera diferente de tratar, por ejemplo, los turnos en las operaciones en terreno. Hay una transformación que va muchísimo más allá de simplemente continuar con el trabajo remoto. Y yo creo que esos son 3 temas que van a seguir muy fuertemente en la agenda, pero hay otros temas también. El tema de la conexión social de las empresas, que ya venía, que se aceleró durante la crisis social, porque fue más evidente la necesidad, pero ya venía. Eso también ha cobrado una intensidad, está cobrando una intensidad muchísimo mayor. Entonces, incluso las organizaciones se están adaptando para tener más capacidades en esa área y con una mirada muy distinta a la tradicional, que era simplemente apoyo social, que era un poco como un apéndice, digamos, del trabajo, sino que en una concepción mucho más holística del rol de la empresa en su entorno físico y en su entorno social. En donde las directrices también están dadas por temas éticos, no es solamente por la exigencia, digamos, del entorno, sino que también por temas éticos. El otro tema que creo que se va a reforzar, bueno, el tema medioambiental, obviamente, pero eso también era una tendencia que venía. ¿Por qué razón? Porque hoy en día el financiamiento internacional está cada día más atado a los estándares ambientales que presentan y de sostenibilidad en general que presentan las empresas. Eso es un factor. Pero no solo eso, para la gran masa de empresas exportadoras chilenas, que obviamente muchas se vieron muy perjudicadas en el proceso de la pandemia, esas empresas tienen que mantener sus mercados y los mercados son cada día más exigentes, tanto cuando son proveedoras de otros agentes económicos como entregan bienes finales, digamos, al consumo. Y por lo tanto están exigidas. Y esto ocurre en un mundo internacional que está cambiando. O sea, tenemos que reconocer que hay muchas tensiones a través del mundo, y particularmente el mundo desarrollado en relación con la globalización y los efectos que ha tenido, que en general se percibe que ha tenido efectos en digamos, perjudicar la distribución de la riqueza. Y por lo tanto, las empresas exportadoras nuestras tienen que hacer un esfuerzo, se van a ver obligadas a hacer un esfuerzo, a entender mejor los mercados en los cuales pueden efectivamente operar y cuáles son los espacios, porque ahí hay cambios, están produciendo cambios que
tienen que ver con lo social y tienen que ver con lo político. Entonces, yo diría que esos desafíos van a estar muy presentes, que es una relación entre la posibilidad de crear valor pecuniario para los accionistas y la forma en que las empresas enfrentan, digamos, un mundo muy cambiante en términos ambientales, de sostenibilidad y de mercados. Ahora, finalmente tengo que decir que he hablado un poco de las empresas exportadoras que tienen ciertas características y que en general tienen mayores posibilidades de recuperación rápida, pero también hay una cantidad enorme de empresas que claramente se vieron en una crisis muy profunda y que algunas van a poder recuperarse, quizás muchas no, pero las que se van a recuperar van a tener que reestructurarse y reinventarse porque la crisis profunda, las pérdidas profundas que han tenido, hacen que no puedan, no es simplemente comenzar a operar como antes de la pandemia, sino que van a tener un proceso de recuperación gradual y para eso se tienen que reestructurar. Entonces yo creo que vamos a estar viendo a los directorios preocupados también de cómo se reestructura la organización y cómo se reestructura la llegada al mercado, e incluso cómo se reestructuran la variedad de productos que se ofrecen. Y muchas de ellas también, hay sectores en los cuales claramente el comercio online llegó para quedarse, y eso significa también adaptar la organización a un porcentaje muchísimo mayor de venta online. Y el sector de retail, yo tengo una opinión mezclada, digamos, respecto a cómo ha sido eso. Creo que empresas pequeñas han tenido una facilidad mayor para adaptarse al comercio online y han dado mejor servicio. Pero hay muchas empresas del retail, empresas grandes, que claramente no han logrado tener una gestión eficaz y sostenerla, porque, digamos, han tenido calidades de servicio muy variables. Yo creo que eso implica que van a tener que hacer un esfuerzo bien grande, digamos, en transformarse. Eso implica muchas cosas: reestructuración de la fuerza laboral, reestructuración en términos de espacios, a lo mejor pasar, por ejemplo, de tiendas a centros de distribución. La verdad es que, y obviamente aumentar la digitalización, hacerla mucho más profunda, y bueno, la logística. Entonces, yo diría que hay una variedad de prioridades que van a tener que enfrentar los directorios, que no son iguales en todo el sector empresarial, pero sí diría que lo que es totalmente común es el énfasis en la conexión social y la sostenibilidad en general y los temas ambientales. Ahora, y por último, quiero mencionar algo, perdonen que me extienda, pero hay un tema que también ha salido en esta pandemia, que ha sido un poco embrionario, pero que ha sido muy gratificante, y que es la reconexión con los trabajadores. Es la nueva conexión que se ha dado en términos de que las empresas han organizado conversatorios, seminarios, instancias en las cuales los trabajadores pueden hablar para mostrar cuáles son sus inseguridades, problemas. La empresa ha comenzado una reconexión mucho más profunda de la que nunca ha habido. Y yo creo que ese proceso también es uno que debe ser prioritario para los directores. Gracias, Vivian. Empezaron a llegar algunas preguntas del público. Anita, esta es para ti. Te preguntan directamente: ¿cómo ves tú que los directorios de las empresas
pueden conectarse más con la realidad? ¿De qué manera concreta podrían los directorios de las empresas conectarse mejor con la realidad? Yo creo que hay un desafío doble. Uno, cada persona como individuo que integra un directorio, yo creo que si, lo voy a decir quizá bien drásticamente, pero cada persona que integra un directorio, si esa persona no está conectada con la realidad de este país, quizás no está haciendo bien su pega. Porque una empresa no es un mundo aislado y tiene que interactuar con las comunidades, con sus clientes y con sus trabajadores. Entonces, yo creo que también dentro del trabajo y de los desafíos de cada persona como director está el conectarse con el país, con el mundo en el cual se desarrolla la empresa. Y como empresa en general, como directorio, como grupo humano, yo creo que también asignarle un tiempo a esta discusión, tener instrucción, capacitación respecto de temas más sociales, de temas más de sociedad. Y lo que no es menor también es la visita a la faena, a los lugares donde están los trabajadores, y que ellos no se vean como unos señores que se juntan en una sala donde les dan hartas galletas, pero que en el fondo están desconectados de lo que pasa afuera. Eso creo. Muchas gracias, Anita. Y hay, hay datos bien concretos de cómo se puede hacer. La siguiente pregunta es para la Vivian también. Uno de los auditores pregunta, en los directorios en los que participan, ¿cómo se está viendo el tema de las incertidumbres? ¿Ya? ¿Cómo se está viendo la incertidumbre en torno a que genera naturalmente el proceso constituyente y la cantidad de elecciones que también tenemos el próximo año? ¿Se invierte, no se invierte? ¿Cómo se toman esas decisiones? Bueno, curiosamente, y contra lo que algunos piensan, en las empresas en que yo soy directora se está invirtiendo. Es decir, durante la pandemia hubo algunas inversiones que tuvieron que postergarse, pero básicamente por cuestiones operativas y logísticas, que no se podía tener los turnos necesarios para estar construyendo, digamos, la infraestructura en la que se está invirtiendo. Pero eso terminó ya y se está reactivando todo eso. Entonces, la posición, lo que yo he visto, y también creo que es como debe ser, es que dentro de la empresa se tienen que analizar los distintos escenarios que pueden, digamos, surgir del proceso constituyente, y no solo del proceso constituyente, sino que en general del proceso político del país, que claramente no está en una etapa, en una situación crucero, digamos, ¿no? Van a haber transformaciones. Entonces, la posición es observar los procesos y tener y construir internamente las capacidades para, y la flexibilidad para adaptarse a los resultados de eso. Yo creo que esa, más que y tampoco veo que haya una visión fatalista, digamos, sino que más bien de transformación a la que hay que adaptarse. Perfecto, gracias. Cristian, ¿cómo han cambiado las dinámicas de los directorios en relación a la supervisión de la gestión de riesgo en este nuevo entorno tan especial que estamos viviendo y que también ha sido una de las preocupaciones que se ven en la encuesta? Diría que aquí han surgido o han tenido, como decía bien, una velocidad distinta algunos riesgos que siempre han existido, ¿no es cierto? Como por ejemplo el riesgo de la ciberseguridad. Hoy día, tanto en Chile y en el mundo, en las encuestas que hemos hecho, están entre las top 5 preocupaciones de los directorios. Y eso es porque en este proceso, ¿no es cierto?, que hemos vivido, obviamente las empresas se han digitalizado mucho más, y en esa digitalización el riesgo de ciberseguridad ha aumentado sustancialmente. Y hemos visto varios casos en Chile, ¿no es cierto?, el caso Banco Estado estuvo parado prácticamente una semana en sucursales y empresas en todo el mundo,
donde lo que está pasando en los directorios, que eso se ha estado discutiendo y se están mirando los riesgos más detenidamente. Algo que todavía yo diría que está en pañales y es muy importante, se ha discutido, es el riesgo de esta como licencia social que estamos hablando, que tiene un nombre, que son cómo ser una empresa con impacto. O sea, ir más allá de nuestra última línea que hemos estado viendo y cómo nos transformamos para eso, porque lo que ha ocurrido en Chile y en muchos países en el mundo es que esto existe, si no es que no haya existido. Está en los principios de las empresas, está en alguna forma parte de las memorias, ¿no es cierto?, cómo son las empresas sostenibles, pero es muy distinto que sea parte de la cultura, o que sea parte de los procesos de las empresas. Y eso tiene un riesgo, y el no hacer. O sea, si tú hoy día no eres una empresa con impacto, después de incluso lo que ya hemos vivido en Chile de post-18 de octubre, la verdad es que en algunos casos tienes riesgo de que no te vaya bien y riesgo de sobrevivencia. Entonces, ese riesgo social también se está entrando a discutir en los directorios. A mi juicio debiera ser con mayor profundidad y debiera medirse. En una de las reuniones muy interesantes que tuvimos con un grupo de directores, dije, bueno, cuando nos presenten reportes financieros con KPIs, ¿no es cierto?, y que veamos todos los índices, todos los indicadores, debieran haber indicadores de riesgos sociales, claro, y ver cómo vamos mejorando, indicadores de, por ejemplo, la compañía de felicidad, porque, que no existen, ¿no? O sea, tal cual vemos, ¿no es cierto?, en forma periódica y mensual en los directorios una serie de indicadores financieros, ¿no es cierto?, de EBITDA, capital de trabajo, endeudamiento, etcétera, etcétera. Deberían existir estos mismos indicadores en aspectos sociales, medioambientales, que podamos ver la evolución y los riesgos. Y si estamos en riesgo en algunos de ellos, porque resulta que los indicadores no están andando bien, ¿cómo trabajamos ese eventual impacto? ¿Cómo mitigamos ese riesgo? Eso es algo que está empezando en las discusiones. Hay preocupación, sin lugar a dudas. Hay empresas que están en estados distintos, bastante más avanzadas y ya está siendo parte de la cultura, pero yo creo que ahí hay un espacio de mejora y crecimiento sustancial en cómo mirar los riesgos para poder ser una empresa con impacto y mitigar esos riesgos. Muchas gracias, Cristian. José Antonio, te hago una pregunta abierta, que además es con la que vamos a cerrar este panel. ¿Qué es lo que están esperando en el mercado, digamos, en este nuevo escenario? ¿Qué es lo que crees tú están esperando en el mercado para lo que viene el año 2021, que va a ser un año tan especial para nosotros? La pregunta más difícil, porque no hacemos predicciones del comportamiento del mercado, ¿eh? Y por lo tanto yo creo que lo que tenemos que ver es más bien cómo las empresas van a ir adecuándose a esta nueva realidad. Como decían anteriormente, cuál es la flexibilidad que van a tenerse para adaptarse a los distintos escenarios que van a enfrentar, políticos, económicos, sociales, de mercado, de la economía mundial. O sea, hay una gran incertidumbre, es un periodo naturalmente de alta volatilidad que requiere fundamentalmente una capacidad de adaptación enorme, y el mercado va a ir midiendo la evolución de cada una de las empresas. Yo creo que uno de los elementos que vamos a ver es que difícilmente vamos a ver un efecto manada, va a haber un análisis sectorial y un análisis por empresa de cómo van evolucionando. O sea, hay un proceso de selección mucho más exhaustivo que a lo mejor en periodos anteriores. Ver cómo evoluciona el gobierno corporativo en una mirada mucho más amplia. Como se mencionó, lo que uno ve en la agenda de los directorios es una agenda mucho más amplia de la que veía en años anteriores. No hay solo una preocupación de la situación financiera, hay una preocupación por los trabajadores, por los proveedores, por los clientes, por cómo evolucionan los productos y servicios, las inversiones, el tema de ciberseguridad. Yo creo que está en la agenda de todos los directorios. Una gestión integral de riesgo. O sea, ya no es el riesgo operacional, no es el riesgo financiero, es el riesgo reputacional, son los elementos de sostenibilidad, y por lo tanto yo creo que eso va a estar
inserto en la mirada que tiene el mercado. Podemos decir que hay un cambio también estructural a nivel del mercado. El mercado hoy día está viendo la gestión en forma integral, ¿ya? La gestión de sostenibilidad. Entonces, esto quiere decir el gobierno corporativo, los aspectos sociales, los aspectos ambientales y también los resultados financieros. Tenemos desafíos en ese aspecto. Es mucho más difícil cuantificar los factores ESG y los indicadores ESG. No son comparativos, no son estandarizados, todavía no hay correlación entre los factores ESG y el resultado financiero, y por lo tanto ahí tenemos un desafío como mercado de cómo ir midiendo los resultados de esta nueva empresa, que tiene un objetivo amplio, ¿eh? y un rol mucho más amplio que el que se había definido antes. Por lo tanto, yo creo que tenemos un mercado que está de alguna manera desafiante y desafiado. Desafiante en cuanto a la forma en que debemos enfrentar estos nuevos escenarios, y desafiado en el sentido de cómo vamos a ir incorporando todos los elementos y toda la información que está percibiendo para la toma de decisiones desde el punto de vista de inversión. Muchas gracias, José Antonio. Siendo ya casi las 10:30 de la mañana, ha llegado a su fin este evento. Quiero partir por agradecer a los panelistas, a la Anita, a la Vivian, a Cristian, a José Antonio también, agradecer mucho a la Maca. Estoy seguro que cada una de las perspectivas que dieron ustedes fueron muy enriquecedoras para toda la gente que nos está viendo. También agradecer, por supuesto, a todos los que participaron como audiencia, y dejarlos muy invitados para que sigan participando en cualquiera de los otros eventos que siempre está desarrollando EY y la Bolsa. Muchas gracias. Gracias a ti, José Tomás. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Chao.